Radio High, el punto de encuentro entre Israel y el mundo hispanoparlante. La confraternidad judeo-musulmana presenta Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Bienvenidos. Aquí comienza Shalom Salam. Shavua Tov, buena semana para todos. Aquí estamos como cada domingo iniciando este diálogo judeo-musulmán con el querido imam Marwan Gil, claro, en medio de este mundial, porque parecería que todo pasa por el mundial. Nosotros vamos a tratar de mostrarle que un rato de disfrute y de divertimento con el mundial está bien, sin perder la perspectiva de lo importante. Querido imam, ¿cómo le va? Shavua Tov, buenas semanas, salam aleikum. Shavua Tov, buenas semanas, salam aleikum. La paz sea con vos, buen día. Querido imam, tuvimos esta semana, por ahí arranquemos, una actividad importante en el marco del Día Mundial por la Libertad Religiosa, instaurado por las Naciones Unidas. Aquí en la Argentina también, obviamente, se realizó un evento en el Palacio San Martín y tuvimos el privilegio de que la confraternidad judeo-musulmana haya sido convocada también para ser parte e incluso elevar una plegaria, una reflexión en este ámbito. Sí, creo que fue también un otro reconocimiento también para el trabajo que ya vinimos realizando hace casi 2 años, y creo que fue un honor, como vos dijiste, que nos hayan invitado, e incluso como orador, en ese caso a vos, que pudiste representar a la confraternidad y compartir tu reflexión, y en ese sentido compartir también los valores que nos une como confraternidad, que uno de los ejes principales es la libertad religiosa y respetar y tratar de conocer las convicciones, los preceptos del otro, y después como que respetar el espacio para cada uno. Y creo que fue también un lindo momento ver ahí, yo diría casi 15 representantes religiosos de diferentes religiones, de diferentes ramas, incluso internas, ¿sí? Del judaísmo, del islam, del cristianismo. Y creo que eso es algo lo que destaca a Argentina, la diversidad religiosa por un lado, y a su vez la convivencia pacífica, la hermandad entre los diferentes credos, y hasta tal punto que yo diría incluso una amistad, que eso también se ve un poco reflejado, o se veía reflejado también en la misma noche después del acto oficial, que muchos se quedaron para el cóctel charlando, intercambiando contactos, también conversaciones. Y eso realmente creo que donde podemos y debemos sentir orgullo, y es algo que podemos aún, por supuesto, mejorar y también exportar. Pero a su vez, sí, yo en mi función como musulmán en particular, por supuesto, estoy muy agradecido por tener ese derecho de vivir, de practicar mi fe libremente aquí en Argentina, que puedo no solamente practicar, sino que incluso predicar el Islam. Y eso hay que tener en cuenta, que ahí o es importante ponerlo en contexto, que todavía hay sociedades, muchos países donde uno no puede vivir libremente su fe. Parece triste y horrible y espantoso pensar que en el siglo XXI hay todavía países que no aceptan la libertad religiosa como un derecho fundamental. Pero es la verdad, ¿sí? Es la noticia lamentablemente triste. Incluso en mi propio caso, mis padres, por la falta de la libertad religiosa, tuvieron que emigrar de Pakistán a Alemania, y así hay muchos países donde hay persecuciones contra minorías
¿sí? Musulmanas, pero también hay países musulmanes que persiguen a otras minorías. Entonces, en ese contexto debemos, creo que nosotros como minorías, seamos judíos o musulmanes o cualquier otra minoría, ser agradecido en primer lugar a la sociedad, al Estado, por otorgarnos ese derecho, pero a su vez, por supuesto, yo considero que aún podemos hacer algunos pasos para realmente ser un modelo o un faro de luz en términos de la libertad religiosa, porque en realidad lo que se celebra o que lo que fue declarado por la ONU es el compromiso contra la intolerancia y la discriminación en base de tus convicciones religiosas. Y ahí sí veo lugar para mejorar en nuestra sociedad y veo un margen, porque en general yo no percibo, por supuesto vos podrías también hablar más en relación con el antisemitismo, pero en mi caso, desde la experiencia como musulmán, no siento una islamofobia en particular, pero lo que es cierto, mucha ignorancia, muchos prejuicios y simplemente desinformación por parte de las autoridades, los profesionales y la gente común. Por supuesto, en primer lugar hay que hacer la autocrítica, hay ciertos problemas, ciertos fracasos o realmente estructuras que requieren una reformación en el mundo musulmán y en base de eso también se fomenta la islamofobia, ¿sí? Pero a su vez es importante aclarar, y eso ocurre algunas en los medios o también la gente en la información que consume, que cualquier delito de un individuo de una cuna musulmana o de una sociedad mayormente musulmana, sería el dicho, todos los caminos conducen al Islam. Si siempre es el Islam, es el chivo expiatorio. Si un árabe de cuna musulmana comete algún acto terrorista, el Islam es el chivo expiatorio. Si una sociedad tiene problemas de machismo o cualquier otro fenómeno de extremismo, ya se atribuye todos los problemas al Islam. Entonces ahí falta un poco la sensatez, la sensibilidad para analizar a profundidad los problemas, en vez de meter simplemente en una bolsa y siempre declarar o atribuir los problemas al Islam. Y en eso sí, también por ejemplo el velo. Si una monja católica usa el velo, es una expresión de libertad religiosa. Si es una musulmana, ya muchos suponen o ya tienen una cierta postura negativa y van a asociar el velo con algo negativo, ¿me entendés? Entonces en ese contexto creo que sí hay cosas que todavía falta, por supuesto, y ahí en primer lugar sería el trabajo de las comunidades musulmanas, abrir no solamente las puertas de su mezquita, sino que también sus corazones y hacer ese paso hacia el diálogo. Y muchas veces creo que hay que adaptar, también hay una postura de humildad y también aclarar cosas simples y ahí no sentirse molestos. Y por otro lado sí, y después ya te voy a dejar el paso a vos para compartir tu reflexión, creo que también lo que yo quiero un poco tocar sería el tema de la igualdad religiosa. ¿Sí? Que por supuesto tenemos la libertad religiosa, pero creo que conforme la Constitución argentina y también las estructuras no tenemos igualdad religiosa para todos. Es un país o una sociedad católica, ¿sí? Aunque somos un país secular, ¿sí? Por supuesto, es un avance enorme, tenés la libertad religiosa, pero no podemos hablar acá en ese caso en particular de la igualdad religiosa. Un ejemplo muy simple es en, por ejemplo, las propiedades o, por ejemplo, los otros credos o comunidades en Argentina son consideradas asociaciones privadas. Por ejemplo, yo en mi caso, o un rabino, no tenemos la misma función o el mismo rango ante el Estado como un sacerdote o un obispo católico. Uh-huh. Y ahora paso a vos. Tal vez, sí, tal vez podrías vos también compartir tu experiencia del acto y también cómo vos te sentís como argentino y a su vez como judío en términos de la libertad religiosa y el antisemitismo. A ver, yo creo que usted dijo cosas muy importantes, querido imán. Y lo primero que me surge decir es que para temas complejos no se puede dar respuestas simples. Usted hablaba del Islam y de, claro, tener una mirada de no poner todo en la misma bolsa. Eso ya es una sofisticación del pensamiento. La gente vive en términos muy binarios, blanco, negro, negro, blanco, y le cuesta
a temas complejos y dolorosos, poder tener esa sensibilidad de ver los matices que son necesarios para comprender todo. Yo creo que el antisemitismo es también binario, es irracional y binario. Es decir, todos son los judíos malos y además de eso, bueno, atribuir al otro siempre una respuesta simple que tiene mucho que ver con el odio y con lo irracional. Cuando uno se acerca al ser humano y se acerca a las realidades de cada una de las religiones, va a encontrar todos los matices, la diversidad, las contradicciones, lo bueno y lo malo, porque todo es binario en términos de lo que es humano, y es importante a partir de esa aproximación no generalizar. Las generalizaciones siempre son muy peligrosas y llevan a una falta de comprensión, como digo, de temas complejos, y queremos dar respuestas simples. Y en términos de nuestra Argentina tiene este valor que me parece importante dentro de todas las dificultades, que como usted bien decía, es esto de la vivencia religiosa es respetada para cada uno, en cómo viva su experiencia religiosa. Y eso es un gran valor, y usted lo decía también, cuando todavía en este mundo, increíblemente, con esta historia compartida, todavía hay lugares donde sos asesinado por tu fe, sos asesinado por no compartir lo que algunos piensan debe ser tu fe, cuando la fe es algo estrictamente privado, individual, de aproximación a partir de la vivencia. Hay algunos que pretenden imponer una verdad como la verdad de la fe. Bueno, la Argentina, gracias a Dios, tiene la apertura y la claridad de que, bueno, cada uno tiene el derecho de vivir su fe de acuerdo a su sentir. E incluso aquellos que no quieren vivir la fe, que quieren vivir su mundo desde otra mirada, desde otra percepción de la realidad. Ahora usted bien decía también, claro, hay un tema pendiente y que tiene que ver con el estatus de igualdad de todas las religiones frente al Estado. Es un tema pendiente que me imagino que con tantas urgencias no es de la primera prioridad, pero que en algún momento debería también el Estado tener una respuesta. Hay intereses como en tantas cosas y eso es complejo, intereses muy concretos, intereses que tienen que ver con el dinero, como tanto que hace a la religión, y a partir de eso todavía hay un pendiente. Pero por otro lado, la verdad es que en la Argentina hay respeto, y entre nosotros, entre aquellos que profesamos la fe, yo creo que como usted dijo, en el encuentro social que se vio después y lo compartimos, es ahí donde nos encontramos, donde podemos charlar, donde tenemos vínculos y donde tenemos afecto por la experiencia religiosa distinta. Y creo que ese es un valor que hay que cuidar, que hay que potenciar, y que creo que viene muy bien para la sociedad argentina. Así que agradecer desde nuestro humilde espacio lo que fue esta invitación de la Secretaría de Culto de la Nación, agradecerle al embajador Guillermo Oliveri, el secretario de Culto, por justamente habernos convocado y por entender este trabajo que venimos haciendo de poder dialogar. Y este modelo, como usted tantas veces dijo, ojalá llegue a otros ámbitos a nivel de la Argentina. Sí, aquellos que tenemos una creencia religiosa podemos encontrarnos, charlar, dialogar, hacer cosas juntos, como aquellos que están en el mundo, entre otras cosas, de la política, no van a poder encontrarse, dialogar, charlar y hacer cosas juntos para el bien. Sí, incluso yo diría, Miguel, si podés, incluso a mí me pareció realmente muy bien dirigida tu reflexión sobre la paz, sobre la convivencia, y creo que tal vez sí, yo te pediría también compartirlo con la audiencia, porque es importante la manera de lograr la paz, porque requiere un esfuerzo. Y también a su vez, en ese contexto, también ahora en otro momento nos querían también armar algo con políticos,
Y ahí también creo que el contexto era dar ese ejemplo. Si nosotros como religiosos em, podemos desarrollar esa tolerancia, ese respeto de escuchar a un texto sagrado que nosotros no consideramos sagrado, pero igual podemos ahí incluso tomar ciertas perlas de sabiduría, ¿sí? De inspiración, y escuchar al otro, respetarlo y construir incluso una amistad genuina y dejar las diferencias y buscar las coincidencias. Entonces el resto no tiene ninguna excusa, y ahí creo que sería lindo si pudieras también compartir lo que dijiste en el evento. Bueno, yo solo voy a compartir un aspecto que traté de alguna manera de hacer a aquellos que estaban ahí partícipes, y que tiene que ver con lo que es la tefilá, la plegaria por esencia, por antonomasia del judaísmo, el momento central, que es la amidá, que cuando uno concluye esa plegaria, uno dice, Ose Shalom Bimromav, Huya Se Shalom Aleinu Belkol Israel, el que establece la paz en las alturas, Él nos inspire y ayude a construir la paz aquí en la tierra. Y en ese momento uno retrocede, mientras dice esas palabras, 2 pasos hacia atrás. Y de alguna manera lo que nos indica es que para poder construir la paz, cada uno tiene que dar 2 pasos hacia atrás. Si uno se queda en su lugar creyendo que es, ¿sí?, inamovible, y que, bueno, su verdad es la única, bueno, no deja espacio al otro. La única manera de dejarle espacio a Dios y al ser humano es que cada uno esté dispuesto a dar 2 pasos hacia atrás. Si nuestros políticos estuvieran dispuestos a dar cada uno 2 pasos hacia atrás con humildad y poder dejar espacio para la presencia divina y la presencia del otro, y que cada uno haga este ejercicio, seguramente sería mucho más fácil poder construir la paz. Se requiere eso, dar pasos hacia atrás, dejar al otro que tenga un espacio de perdón, espacio de reconciliación, espacio de encuentro. Y creo que fue parte de lo que quise decir ahí, más allá de alguna otra reflexión, pero que tenía que ver con esto, con la diversidad en la unidad, y donde tengamos un poco más todos de esa necesaria humildad de poder retroceder, de poder no sentirnos los dueños de nada. Tener conciencia de Dios es tener conciencia de nuestras limitaciones, es tener conciencia de que somos simplemente buscadores en el camino de este tiempo limitado que tenemos en la vida, y cuidado con aquellos seres humanos que, como muy bien nos dijo el Papa en nuestro encuentro con él, tienden a creérsela. Cuidado con creérsela. Cada uno de nosotros somos en la historia una pequeñísima, ínfima gota en un océano. Lo único que tenemos claro y tenemos que tener claro es la inmensidad, la totalidad que significa Dios como respuesta, y cuidado con los seres humanos que se autodeifican, se creen ellos dioses, representantes de Dios. Dios no necesita secretarios, no necesita nada. Sepa usted que si Dios es Dios, bueno, el hombre es simplemente un socio muy pequeñito que está invitado sobre todo a construir en este mundo, a colaborar, pero que si es omnipotente y omnipresente, mire, nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de cuidar su creación, que significa cuidar el planeta, cuidar al otro ser humano, cuidar la vida. A eso se nos invitó. Por eso la reflexión de alguna manera compartida era esto, de poder encontrar ese espacio, saber retroceder, y saber que a partir de ese retroceder, que no es retroceder, finalmente es dar lugar al otro, en realidad todos podemos avanzar. Vamos a ir a un poco de música, si le parece, Imam, y después lo quiero meter, ya que hablamos de esto, en la experiencia religiosa. Que hablemos un poco de la experiencia religiosa, e incluso qué es la plegaria tanto para el judaísmo como para el islam, a ver si
logramos pensar juntos un poco sobre esto y compartirlo, claro que sí, con todos nuestros oyentes, que como siempre pueden estar con nosotros en el 54911 3370 0963, el WhatsApp de Radio High. Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. Bien, y yo le proponía, querido imam, si hablamos un poco de la experiencia religiosa y hablamos un poco de lo que es en particular la plegaria, llamada en hebreo tefilá, ¿sí? Así se denomina, y que como todas las palabras en la tradición semítica y hebrea tienen un significado por sí mismo y vienen de un tronco. En realidad, tefilá, querido imán, viene de la raíz fei lamet lamet, palol, que significa juicio. Y el verbo reflexivo lehit palel, que significa entrar en plegaria, es, como primera por lo menos de las acepciones, juzgarse a uno mismo. Leit palel es un juicio sobre uno mismo. Y esto a veces me parece se entiende poco. Muchos piensan que la plegaria es algo hacia afuera, y en realidad es hacia afuera y hacia adentro. Tal vez primero hacia adentro y luego hacia afuera, o ambas cosas a la vez. En la tradición judía, querido imam, hay 3 plegarias diarias establecidas que de alguna manera
se las vincula con los 3 patriarcas, porque cada uno de ellos hay un versículo que habla de que oró a la mañana, Abraham, Isaac a la tarde, Jacob a la noche. Entonces se establecieron 3 plegarias diarias, Shaharit, Minjá y Arbit, que habla justamente de Shaharit, de Shahar, de la amanecida, el amanecer, Minjá de Menujá, del momento de alguna manera de pausa, descanso, y Arbit de la noche, Ma'ariv. Las 3 plegarias diarias establecidas, más allá de que en la tradición del pueblo de Israel, en realidad uno debería tener permanentemente en su boca, ¿sí?, una plegaria. En cada instante hay bendiciones. Dicen nuestros sabios que uno debe decir por lo menos 100 bendiciones diarias. Y uno permanentemente está bendiciendo. Cuando se despierta a la mañana, lo primero que hace, ¿sí?, cuando reacciona a que ha vuelto la vida, es justamente agradecer por ese regreso a la vida. Modea, ni lefaneja, melejai bekayam, ¿sí? Te agradecemos, oh Rey viviente, Dios viviente, por habernos regresado a la vida. Y luego viene una cantidad de bendiciones. De hecho, la plegaria de la mañana es la más extensa, llamadas Birkot HaShahar, bendiciones matinales, que las primeras tienen que ver justamente con esa toma de conciencia de la bendición misma de la vida y de las cosas más simples, de poder abrir los ojos, de poder erguirnos, de poder tener vestimenta, todo aquello que es lo que cotidianamente realizamos, y cada uno de estos momentos tiene una bendición. Luego vienen los Pezukei de Zimbra, que son fundamentalmente salmos, textos de los salmos de alabanzas para, bueno, de alguna manera ir conectándonos, y luego entramos a la bendición en el caso de la mañana de Shaharit, de la bendición matinal, que tiene todo, la oración matinal, que tiene todo un centro en las 3 plegarias diarias, que es en la plegaria de la Hamidah. La Hamidah, que se dice de pie, que contiene 18 bendiciones, por eso se la llamaba Shmona Esrei, aunque se le agregó una 19ava, y que es esta bendición, o esta oración, voy a decirlo bien, una plegaria, donde entramos casi directamente a un diálogo íntimo con el Creador. Por eso uno primero, ¿sí?, hace 2 pasos hacia el ingreso, hacia el encuentro con el Rey, luego retrocede 2 pasos, y ahí comienza esta oración de la Amidá, que concluye, como expliqué antes, dando esos 2 pasos hacia atrás, que es como un encuentro en el palacio con el Rey de Reyes, de intimidad a intimidad. Se recita en silencio y tiene estas bendiciones que uno va pronunciando durante el transcurso de la misma. Luego a la tarde y a la noche, y un aspecto más para agregar, que tanto a la mañana como a la noche, como se nos indica en el texto de la Torá, uno recita el Shema Israel, que es la proclamación de la fe en un Dios único. Y esto también tiene un momento especial dentro de lo que se llama la construcción, por decirlo así, de la tefilá. Pero insisto, y ahora lo escucho obviamente, que en realidad en el judaísmo hay una búsqueda de que uno tenga permanentemente en su boca plegarias. Muchos judíos, incluso durante el día, cuando están haciendo su vida cotidiana, están recitando, a veces un poco más en voz alta, a veces en voz baja, salmos, porque de alguna manera se nos quiere enseñar, se nos quiere educar, que cuando uno tiene su mente, su corazón y su boca dedicado a lo sagrado, no tendrá espacio para dedicarlo a otra cosa, que generalmente no es tan buena. Entonces, un judío piadoso intenta tener permanentemente, incluso en su rutina, bueno, esto. Por eso bendecimos cuando tomamos algo, cuando después de haber tomado algo, significa haber tomado un jugo, un café, agua, lo que sea, y después agradecemos. Esta es la vivencia. Ahora, algo más para agregar. Yo decía antes que la tefilá, la plegaria por antonomasia, es este
aspectos donde se nos convoca a hacer o hacernos un autojuicio, mucho más que a otra cosa. Digo porque si pensamos desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista teológico, Dios no necesita la plegaria del hombre. A ver, pensar que Dios necesita que el hombre le rece es disminuir la omnipotencia divina, es disminuir obviamente algo que está más allá de la comprensión del hombre. Pensar que Dios va a ser seducido porque yo le rece y entonces voy a negociar con Dios, otra vez es hablar de un Dios muy infantil. Dios no necesita que el hombre lo alabe. Si es Dios, va más allá de cualquier alabanza. Es el hombre el que necesita la plegaria para poder tomar conciencia de su humanidad, de su pequeñez y de lo importante, de cuáles son los valores que realmente debemos vivir. Es el hombre el que necesita de ese espejo que le da la plegaria para poder volver a sí mismo y volver a su aspecto divino. Porque cuando decía, querido imam, que hacia dónde va la plegaria, hacia adentro y hacia afuera, es porque el hombre, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una parte divina, si es que tenemos fe y entendemos de que hay algo especial en esta criatura, que es, desde el punto de vista judío, la imagen y semejanza de lo divino, Tselem Elohim, es porque dentro de nosotros, además de materia, hay un aspecto divino. Entonces le hablamos a ese aspecto divino que tenemos dentro de nosotros mismos y que queremos que sea el que oriente nuestra vida, sea el que de alguna manera lleve al animal por el lugar correcto. Le hablamos hacia adentro a ese aspecto divino que está dentro del hombre y que necesita el hombre desarrollar, potenciar, que necesita cultivar. Y por otro lado le hablamos a la totalidad, porque todo es Dios en términos de la existencia. Y entonces le hablamos ahí a esa infinitud del misterio, tratando de que esa plegaria, esa parte incluso divina que está dentro de nosotros, se conecte con su fuente original, que es esa inmensidad del todo, y que volverá algún día a esa inmensidad. Por eso digo, la plegaria es una experiencia que bien vivida, creo que tiene que ver con una forma de vida y que va más allá de lo ritual. A veces muchos se quedan en la cáscara del ritual y creo que como tantas situaciones o lo deforman o no lo comprenden del todo o tienen todavía un acercamiento a veces un tanto infantil. Digo, ¿cuántos creen que pueden otra vez seducir a Dios que conoce todo? Dios no necesita ni siquiera de que le vayamos a rezar para saber quiénes somos y cómo está esa chispa divina en nuestro interior. Claro, pero Miguel, me gustaría saber qué importante es para ustedes, por ejemplo, ahora la tefilá o también otras plegarias, el aspecto de la congregación. ¿Son plegarias que uno hace de manera individual o tiene que ir a la sinagoga? Qué importante lo que preguntó. En realidad, el ideal es rezar siempre en congregación, en minyan. Es decir, se necesita una congregación de 10 hombres para rezar, 10 personas, para poder rezar, y eso permite que ciertas plegarias, por ejemplo la midá, se pueda repetir porque se hace, incluso tiene que ver con la época en la cual la gente no conocía los textos, no había un sidur, no había algo escrito, entonces el que hace de maestro de la plegaria, Baal Tefilá, él repite plegarias y hay algunas que solamente se pueden compartir cuando hay una congregación. El Kadish, por ejemplo, que es la exaltación del nombre divino, y otros momentos que tiene solamente cuando hay congregación. Esto no significa que no se pueda rezar solo cuando uno no tiene congregación. Debe hacerlo solo si es que no tiene una congregación. El ideal es congregación. Pero hay un aspecto más que quería mencionar. Las plegarias están escritas en plural. Es decir, hay ciertos pasajes, momentos,
en los cuales uno incorpora las peticiones personales, pero todo el resto siempre es en plural, para entender de que somos parte de una congregación. Nunca es uno solo el que se puede salvar, nunca es uno solo el que tiene que pedir por, bendiciones. Las bendiciones son para todos, no solo para uno. Es más, proporcionalmente es minoritario, absolutamente, y en pasajes muy puntuales, cuando uno puede incorporar sus peticiones personales. Siempre es en términos de la globalidad, de la congregación, de la humanidad. Qué interesante, porque incluso nosotros tenemos el primer capítulo del Corán y también se expresa la oración en plural. Entonces, incluso si uno reza de manera individual, es muy parecido el concepto, que ideal es ir a una mezquita. La única diferencia es que para ustedes minyan, ¿no? Son 10 personas en el caso del Islam. Para formar una congregación o rezar en congregación se requiere 2 personas. Entonces a partir de 2 personas ya se puede rezar en congregación y es ideal. Y otra diferencia sería que nosotros tenemos 5 horarios, ¿sí? Pero también la ¿Cómo división. nacen esos 5 horarios? Los 5 horarios siempre se manejan o siempre están dependientes de la posición o del horario del sol. Por supuesto, creo que es también por un lado la manera más fácil, porque en aquellas épocas no había así el sistema de usar relojes, etcétera. Pero a su vez es también creo que la división que, como vos mencionaste, que ustedes tienen, por ejemplo, referencia del profeta Abraham, Isaac y Jacob en diferentes partes del día. Asimismo, la referencia, ahora es importante destacar que nosotros rezamos 5 veces de manera o con un ritual, pero es muy parecido, se hace hincapié e incluso se alienta todo el tiempo recordar a Dios. Por eso la palabra para recordar a Dios es zikr, y la palabra para rezar Zeher. Zikr es Zikr, y en hebreo Zeher es recordar, memoria. Claro, entonces, y en el Corán se hace hincapié que recuerden a Dios como ustedes recuerdan a sus parejas o a sus hijos o a sus padres. Entonces todo el tiempo, si vos amas a alguien, sí, entonces hablas todo el tiempo de esa persona, pensás todo el tiempo de la persona. Vos dijiste en un momento la palabra hamd, ¿no? Que es alabar o la alabanza. Entonces, o también Kudush, ¿sí? Que en árabe es muy parecido. Kudus es como que la santificación. Claro, de hecho la Kedushá, por ejemplo, que es la santificación dentro de la plegaria de la Midá, se puede decir, por ejemplo, solo cuando uno está en congregación. Es decir, ahí se requiere ese minyan. Y todo, querido imam, en la tradición judía, siempre está conectado con el texto bíblico. Es decir, de dónde viene el número 10 del minyan tiene que ver con... No hay caprichos, digamos, todo tiene algún tipo de elemento que hace que se vaya determinando lo que termina siendo el ritual. Claro, recordando que, y esto es importante, ha habido una evolución, porque, a ver, el profeta Abraham no rezaba como rezamos hoy, aunque algunos quieran decir que sí, o Moisés tampoco. En realidad, dije profeta pensando por usted, ¿no? En el caso del judaísmo es un patriarca Abraham, pero digo, porque en la época del templo de Jerusalén, de los 2 templos, obviamente el ritual era distinto, era el ritual de los sacrificios de animales, y también esto viene del sacrificio, o de lo que no fue el sacrificio de Isaac, donde se termina con los sacrificios humanos, y el mensaje es este, que no hay sacrificios humanos, Dios no los necesita. Pero luego de la destrucción de los templos de Jerusalén, bueno, hubo una revolución en el judaísmo, porque podíamos quedarnos sin lugar para rezar o para elevar plegarias, y ahí Yohanan ben Zakkai, bueno, crea con una revolución lo que es hoy la tefilá, la plegaria con palabras, y también de alguna manera que la vincula de manera directa con lo que era el ritual del templo, es decir, la evolución que se ha ido dando, y es importante decirlo porque algunos creen que todo siempre fue igual. Y hay que poder tener conciencia de que las plegarias, por ejemplo, que hoy tenemos, bueno, se fueron desarrollando en el tiempo, y que muchos de los poemas litúrgicos que tenemos y que se fueron incorporando
al Sidur, que es el libro de oraciones, bueno, no nacieron en los 40 años de deambular por el desierto, son evoluciones posteriores. Y es importante porque sin perder la esencia y sin perder el sentido, la plegaria se fue adaptando a los distintos momentos y a las distintas necesidades del pueblo de Israel. Sí, en el caso del Islam, nosotros seguimos rigurosamente o en ritual se sigue la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces él estableció en qué momento o la estructura, el esquema de la oración. Por supuesto, nosotros tenemos una parte especialmente que es la postración, donde uno puede o debe incluso rezar en su propia palabra y en su propia forma, porque para nosotros consideramos que incluso la cima, se puede decir, de la oración sería la postración, porque es el acto más alto de la humildad, ¿sí? Y en ese sentido de expresar la grandeza de Dios, que uno muestra que yo no soy nada acá en el piso, ese es mi valor, y todo lo que merece la alabanza, que es santo, que es puro, es Dios, el Altísimo. Entonces, pero después sí, en otras palabras, encontramos un esquema, y en particular lo que vos mencionaste también, por ejemplo, el primer capítulo del Sagrado Corán, que es la única parte obligatoria durante este ritual. Ahí sí nos dirigimos a Dios siempre en el plural, incluso o aunque si uno reza de manera individual, ¿sí? Entonces también para hacer hincapié, y una de las interpretaciones que uno constantemente debe rezar, no solamente por él, sino que en primer lugar por supuesto la familia, pero también la comunidad religiosa, y también después la sociedad entera, la humanidad entera. Y después, si en nuestro caso, como los 5 horarios son establecidos para tener presente a Dios en cada momento, como vos dijiste. Tenemos también incluso una plegaria cuando nos despertamos, pero después sí tenemos también una oración. Es decir, que debemos empezar el día o a la madrugada, antes de la madrugada, hacer la primera oración. Después al mediodía, que es el momento del almuerzo. Después a la tarde, que tal vez sería el típico momento de hacer una merienda, ¿sí? Ahí también entonces alimentarte espiritualmente. Asimismo a la tarde, cuando ya se pone el sol, y después a la noche. Y así tenemos 5 horarios. Eso no significa que uno reza solamente 5 veces. Por supuesto, uno puede agregar rezos voluntarios, o incluso, que es común lo que vos también compartiste, constantemente recordar a Dios. Hay tantas plegarias en Islam para despertarse, para ir a dormir, para ir antes de ir al baño, para después de haber ido al baño, antes de comer, después de comer. Incluso me acuerdo con el rabino Shaul, que cuando uno come la primera vez algo, ustedes también tienen una bendición, o cuando uno toma agua, cuando uno toma leche. Incluso una anécdota muy interesante que realmente me asombró, que yo en ese momento me acuerdo cuando mi hijo estábamos ya en el hospital y esperando el parto, y yo en ese momento llevé el Corán, esperando, porque yo estaba en la sala afuera, y entonces empecé a leer el Corán, y de golpe cuando levanté mi cara y vi a otra persona, un joven también, y estaba también leyendo un libro, pero no solamente leyendo, sino que casi recitando, ¿sí? Con una cierta postura y mucha concentración, y después me di cuenta que era un joven judío. Entonces ahí también para mí fue como algo que quedó registrado, porque para mí fue también lindo que ve también la coincidencia en ese sentido, que uno constantemente busca la inspiración, o también de manera de plegarias, súplicas, ¿no? Le voy a contar un par de anécdotas para justamente de alguna manera complementar. Una, usted sabe, yo creo que se lo dije, en el día más sagrado del año, en Yom Kippurim, en términos del judaísmo, nos prosternamos en distintos momentos exactamente igual que en el Corán, con el Islam. Nos arrodillamos y nos prosternamos exactamente igual, porque esto viene del ritual del Templo de Jerusalén, y esto era parte habitual del ritual, entonces no es algo distinto, sino que también asumiendo esta misma característica que usted planteaba.
Por otro lado, muchos se preguntan respecto de los movimientos que hace un judío cuando reza. Lo han visto muchas veces, que se balancea. Y de alguna manera lo que nuestros sabios y los místicos han querido enseñar es que todo el ser debe estar conectado con la plegaria. Es decir, no solamente el intelecto o el corazón, sino que también el cuerpo, que es instrumento, debe estar conectado con la plegaria y todo el ser de alguna manera está involucrado. Es más, hay algunos místicos que han dicho que se parece al acto sexual. ¿Por qué? Porque de alguna manera el apego que debe tener el hombre con la divinidad es de esa intimidad, es llegar a ese nivel de intimidad como cuando uno tiene un acto sexual con su esposa y está entonces complementándose, encontrándose en los momentos más sagrados, incluso de lo que significa esa unión mística. Lo otro que no quiero que se entienda mal, porque alguien va a decir que no dije lo que corresponde, es en el judaísmo también la tefilá tiene una estructura muy ordenada, sumamente ordenada. Con cada comienza, sigue y se ha ido incorporando cada vez más y a veces es más larga, pero tiene un orden establecido. Lo que de alguna manera quise decir es que se fue incorporando textos, se fueron incorporando a través de los siglos. No es que todos los textos nacieron con la plegaria primigenia, sino que fue evolucionando en términos de que se fueron incorporando mayor cantidad de textos, pero hay un orden muy claro de cómo es la plegaria, tanto de la mañana, la tarde, la noche, y bueno, también hay plegarias agregadas. Por ejemplo, en Shabbat hay una plegaria que se llama de Musaf. Musaf es el agregado justamente, que tiene que ver con el Corbán, con el sacrificio extra que se realizaba en Shabbat. Todas las plegarias tienen vínculo directo con el ritual del templo de Jerusalén, y hay una nostalgia que aparece en las plegarias siempre de regresar y retornar a ese momento ideal que era la plegaria en el templo de Jerusalén. De alguna manera un mensaje de utopía, de algo más que tiene que ver con la elevación del pueblo de Israel que se daba, ¿sí?, de acuerdo a todo lo que es esa nostalgia del regreso, y tiene mucho que ver con el regreso a la tierra de Israel, un pueblo que salió exiliado y que luego en la construcción de esas plegarias, bueno, habla del retorno y habla de esas visiones místicas. Si le parece, Imán, vamos a poner un poco más de música y seguimos unos minutos más porque nos quedan para reflexionar algo más de esto que decíamos de la experiencia religiosa y lo que significa la plegaria, que es un elemento fundamental dentro de esa experiencia.
Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. Bien, y estamos en este diálogo judeo-musulmán de hoy, ahondando un tanto sobre la experiencia religiosa a partir de la plegaria. Hemos dicho algunas cosas, seguramente muchas más faltan, el resto es para ir y estudiar y profundizar. Querido imán, se puede vivir sin plegaria, desde ya. Hay muchos seres humanos que viven sin plegaria y que incluso hay seres humanos que viven una vida donde lo trascendente, lo divino no está como su centro y su eje. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la diferencia? Por ahí, si vale la pena compartirlo de alguna manera con la audiencia. No, por supuesto se puede vivir. Vemos también hay personas que viven sin techo, viven también sin tener una casa, viven también sin tener una familia. La cuestión no es si se puede sobrevivir o no. Creo que en eso sí tenemos la habilidad como seres humanos que nos adaptamos. Pero la cuestión es si cumplimos el propósito de la vida. Si pudimos encontrar esa unión, esa felicidad, esa tranquilidad, ese consuelo. Que ahí para mí sí es un momento que uno encuentra solamente a través de la oración y a través de de esa unión perfecta con el Ser Supremo. Y eso es algo muy íntimo, muy personal. Y por supuesto estoy de acuerdo que no hay, como vos dijiste, la oración, el ritual, las posturas, no es el destino final. En base de que uno haya rezado 100 veces en un día, Es ya el no te camino, hace un santo. es un camino. Claro, es un medio. Eso te facilita, te ayuda. ¿Sí? Pero lo que es importante es que a través de esa oración, eso, en primer lugar, despierta el amor de Dios en tu corazón. Es una forma de expresar tu amor, tu compromiso, porque una cosa es muy simple decir solamente de manera verbal, yo amo a Dios. Y después durante el día no hacer nada para mostrar, para expresar ese amor. Pero a través de las plegarias, de las oraciones, por ejemplo, a la mañana sacrificar tu sueño, despertarte, durante el almuerzo, por ejemplo, a la hora de descansar o hacer una siesta, pero dar prioridad primero, rezar, recordar a Dios, son entonces expresiones necesarias, ¿sí? Para mostrar, para expresar tus sentimientos. Como vos dijiste también, en tefilá, que literalmente significa juzgarse, la oración en árabe, salat, significa quemar. Entonces también una forma de quemar tu ego, quemar tu propio vicio, tu propia maldad, ¿sí? Somos seres humanos, somos seres débiles, tenemos impulsos naturales, nos enojamos, nos ponemos tristes, pensamos mal del otro, ¿sí? Tenemos agresiones, y también esos 5 momentos son momentos para juzgarse a sí mismo, para calmarse, para reflexionar, para priorizar, ¿sí? Y también para perdonar al otro, para perdonar a uno mismo, ¿sí? Tomar conciencia. Tomar conciencia y poner prioridades en tu vida, ¿sí? Entonces creo que son para mí realmente momentos de súper importancia para ser una mejor persona. Por eso incluso el otro significado de Salat es también entrar. Entonces yo digo muchas veces, es como por ejemplo nosotros necesitamos, o cuando vamos incluso a un país lejano o un lugar lejano, la primera cosa es buscamos wifi, ¿sí? Para al menos tener unos minutos para, Conectarnos. claro, conectarnos y chatear o rápidamente aprovechar algo en las aplicaciones. Y asimismo yo considero que sean las 3 plegarias o las 5 oraciones en el Islam, son momentos para encontrar wifi en tu vida. Conectarnos. La verdad es que la plegaria bien entendida es eso, tomar conciencia, conectarnos con nosotros, con el aspecto divino de nosotros y con Dios que está en todas partes, y poder, como muy bien decía, no solo sobrevivir, sino vivir. Porque sobrevivir se puede sobrevivir, vivir en armonía, en plenitud, en paz, requiere un plus que está ahí, está en nuestras manos poder aprovecharlo. Por eso, ya que empezamos hablando de la libertad religiosa y comenzamos hablando
y continuamos de los caminos que tienen que ver con la plegaria, cada uno tiene que encontrar ese camino para poder llegar a la espiritualidad y a su santidad en términos de su mejor versión, poder llegar a sacar ese potencial que está en el hombre. Y para eso está justamente la plegaria, y estar abierto a poder recibir ese mensaje que está ahí accesible, como una manera de poder llenar nuestro tiempo, nuestra vida, con esos valores. En el judaísmo hay algo que se llama Sefer HaJinuj, el libro de la educación. De alguna manera nos educamos. El manual que nos dan las religiones es, bueno, cómo formar este ser humano, con qué vamos a llenar nuestro contenido. Y en ese sentido es una metodología que se nos da para saber cómo vivir, cómo manejar el tiempo de nuestra vida. La educación, la plegaria tiene mucho que ver con eso, con educarnos, con poder de alguna manera saber cómo aprovechar ese tiempo y con qué vale la pena realmente estar vinculados. Y en eso el respeto por las experiencias religiosas de cada uno en lo personal y de las religiones que fueron armando cada uno una manera de aproximarse a lo divino, donde todos somos simplemente buscadores de lo divino. Nos aproximamos desde nuestra experiencia cultural, desde nuestra experiencia familiar, histórica, y cada uno debe poder entender que el otro tiene otra experiencia, que es distinto. Ahí está justamente ese día del respeto por la diversidad religiosa, porque todos podamos expresarnos con total libertad. Le doy la palabra para cerrar hoy, querido imán, como siempre. Gracias, Miguel, y creo que sí, solamente para cerrar ese ciclo, como vos también mencionaste, en el Islam tenemos también el concepto que Dios no necesita, no es que si nosotros rezamos entonces Dios eleva su divinidad. A Él no le afecta por nada si alguien lo adora, lo acuerda o no, pero es el propio ser humano que se beneficia de este acto, de esta unión, de este amor. ¿Sí? Es, por ejemplo, también si nosotros pensamos que, por supuesto, es un amor mutuo, pero la relación se podría comparar con un niño, con un bebé y con una madre o su padre. ¿Sí? Es decir, que en ese sentido los padres no necesitan algo material o algo de esa criatura, pero lo hacen por un amor genuino. Pero es el bebé que necesita su contención, su afecto, su amor, ¿sí? Para desarrollarse. Incluso hay varios estudios, investigaciones que muestran cómo al chico, al niño, le afecta la forma de percibir el amor, la atención de sus padres. Simplemente el hecho de recibir palabras, ¿sí? Hay padres, por ejemplo, hay chicos que desarrollan incluso una desformación si no tienen la posibilidad de comunicarse o recibir el amor físico de sus padres. Y esas son las cuestiones que creo que también hay que ver en el mundo espiritual, ¿sí? Esa forma ya de recibir el amor o sentirse que Dios te ama, que existe la posibilidad de acercarse a Dios y recibir su perdón, que la vida no es solamente cuánto ganás, si cumplís con las normas de la sociedad, etcétera, etcétera, sino que hay mucho más allá, mucho más profundo. Y eso para mí, y no digo etiquetarse solamente con el nombre de una religión, con musulmán, judío, cristiano, etcétera, sino que lo que yo creo que es importante es ser una persona espiritual y buscar y mantener la fe y la confianza y la esperanza en el Ser Supremo, y luego también en su amor, en sus atributos. Y con eso me gustaría cerrar y terminar el programa de hoy. Muchísimas gracias. Señores, vamos a continuar con estos temas porque son los temas de la vida de cada uno de nosotros. Gracias por haber estado, que tengamos una buena semana, que seamos artífices del diálogo, de la paz y artífices de una espiritualidad sana que haga que cada uno encuentre en su vida esa necesaria armonía entre la materia
y el espíritu. La confraternidad judeo-musulmana presentó Shalom Salam, Diálogo Judeo-Musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Los esperamos la semana que viene en Shalom Salam por Radio High. Shalom Aleinu, Yavo Shalom